La investigación geotécnica en regiones kársticas. ¿Cómo se realizan los estudios geotécnicos de karsticidad? Presentaremos las diversas técnicas, las herramientas para investigar la karsticidad, aplicado a un ejemplo práctico, aplicado a los acuíferos kársticos de la región de La Calera, cerca a Bogotá. ¿Qué es la karsticidad o el karst? El nombre de karst proviene del alemán, el nombre de la región de Italia y Eslovenia, de Kras. La karsticidad corresponde a una forma de relieve superficial y subterráneo originada por la disolución de las calizas, dolomitas, yesos y otras rocas compuestas por minerales solubles en agua. El nombre karst o karsticidad se refiere a los procesos de disolución de las rocas calcáreas y específicamente la disolución del carbonato de calcio por acción del agua. Se han identificado en Colombia tres provincias kársticas principales en los Andes. Provincia uno, podemos observar el mapa, la cordillera oriental de Colombia, desde el norte de Bucaramanga hasta el sur de la ciudad de Bogotá. Provincia 2, el macizo de Santander y la serranía de Perijá, el departamento del Cesar, departamento del norte de Santander y páramo de Santurbán. Y una región 3, el este de la cordillera central de Colombia, el este de Antioquia, la zona del Huila y la zona de Tolima. Por acción del levantamiento de las cordilleras relacionado con la subducción de la placa de Nazca y Caribe, afloraron a superficie rocas calcáreas del Triásico y del Cretácico inferior y superior. Y estas rocas, al estar expuestas al agua, sufren karstificación, o sea, se disuelven en agua. En Colombia, la karsticidad se la relaciona principalmente con la espeleología, el turismo de las cavernas kársticas. La ley 2237 de 2022 se refiere a la espeleología y no tuvo en cuenta la ingeniería de la karsticidad. La ley 2237 de 2022 inicia, por medio de la cual se protege el patrimonio espeleológico colombiano. No se habla de acuíferos kársticos, no se habla de ingeniería de la karsticidad. Desde el punto de vista de ingeniería del karst, los ingenieros debemos analizar dos aspectos fundamentales. Primer aspecto, la las amenazas geotécnicas derivadas de la karsticidad, los hundimientos y sus incidencias, los desplazamientos horizontales, el colapso interno de las cavernas, los deslizamientos, fenómenos de remoción en masa, fallas en túneles por karsticidad, inundaciones y filtraciones en embalses, amenazas comunes en las zonas kársticas de Colombia. Por ejemplo,
Los hundimientos y subsidencia en zonas kársticas. Hundimientos y subsidencia. Sabemos que se presentan, pero generalmente no analizamos la geotecnia de estos hundimientos. Cuando encontramos un problema de karsticidad, la solución más común es eludir la zona kárstica. Los deslizamientos relacionados con la karsticidad. Veamos un ejemplo de deslizamiento en razón a la karsticidad. El deslizamiento en la UF8 de la ruta del cacao. Karsticidad a lo largo de los planos de estratificación de rocas calcáreas. La karsticidad afecta principalmente las hojas lineales. Sin embargo, para el proyecto de obras lineales generalmente no se estudia la karsticidad. Y ese fue el caso de Ruta del Cacao. Observamos en la fotografía las oquedades a lo largo de la estratificación. Esas oquedades no fueron estudiadas para el diseño de la vía. Y nos encontramos con la sorpresa de un deslizamiento de muchos metros cúbicos, 200 metros de altura, colapso a lo largo del plan de estratificación. Esta es la hora que todavía no hemos resuelto el problema de la UF8 Ruta del Cacao. Segundo tema fundamental, los acuíferos kársticos. Grandes embalses de agua subterránea, almacenada en cavidades kársticas. Una gran cantidad de acueductos en el mundo se surten de agua de acuíferos kársticos, especialmente en Europa y el sureste asiático. Y en Sudamérica, el agua de los acuíferos kársticos se utiliza en una gran cantidad de casos como fuente para los acueductos, generalmente sin el conocimiento de que la fuente del agua proviene de acuíferos kársticos y sin planes de manejo específicos para la protección de esos acuíferos. Por ejemplo, los acuíferos kársticos que alimentan los acueductos del área metropolitana de Bucaramanga. Más del 70% del agua de Bucaramanga se origina en acuíferos kársticos, los cuales no hemos estudiado y se encuentran en riesgo por la intervención antrópica. Acueductos de acuíferos kársticos. Hay una gran cantidad de acuíferos kársticos, los cuales han sido muy poco estudiados. En la cordillera oriental de Colombia, departamentos del Cesar, Santander, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, y en el piedemonte oriental de la cordillera central, en Antioquia, Tolima y Huila. Tal vez el único caso de estudio técnico de identificación de acuíferos kársticos en Colombia, lo vemos en los diagramas, es el de Cortolima. Cortolima ejecutó 559 sondeos eléctricos verticales, conocidos también como CEPS, para identificar los acuíferos kársticos en el departamento del Tolima. 559 CEPS. Y se identificaron en 2D los acuíferos kársticos en el departamento del Tolima, como se observa en los diagramas. Y en Bogotá, los acuíferos kársticos de la región de La Calera y el páramo de Chingaza no se han estudiado. A pesar de que la explotación racional de los acuíferos kársticos
podría ser parte de la solución a los problemas de suministro de agua a los habitantes de Bogotá. Ejemplo, los manantiales de La Calera. En cercanías de La Calera se han identificado varios manantiales acuíferos, siendo la planta de Coca-Cola FEMSA, llamada manantial, la que más controversia ha generado por la extracción y comercialización del agua de los manantiales y acuíferos en la formación Chipaque. Mucha polémica, pero muy poca información técnica. La planta de agua manantial se encuentra ubicada en la vereda Santa Elena de La Calera y extrae 279 mililitros de agua al día de los manantiales, según informes de bancodelagua.com. Los manantiales de La Calera no se han estudiado. Geológicamente, la planta de agua manantial, como lo vemos en el mapa, se encuentra en una zona afectada por las fallas de Chocontá Pericos, Suralá y Siecha, en la formación Chipaque, con grandes paquetes de calizas kársticas. La presencia de las tres fallas geológicas genera unos niveles de fracturación muy intensos. La falla de Chocontá Pericos busa al oeste. La falla de Suralá busa hacia el este. Y la falla de Siecha al oeste. Estas fallas forman geológicamente una situación ideal de trampas geológicas para la formación de acuíferos kársticos de gran capacidad de almacenamiento. Y en medio de esas fallas se encuentra la planta de agua manantial, muy bien localizada desde el punto de vista geológico. Y nos preguntamos, ¿por qué no se han realizado estudios de caracterización de los acuíferos de La Calera? La falta de investigación sobre los acuíferos kársticos de La Calera es sorprendente, teniendo en cuenta que la situación geológica apunta hacia la presencia de unos acuíferos de gran capacidad de almacenamiento, posiblemente muchos millones de metros cúbicos de agua almacenada, los cuales pueden representar una fuente de agua significativa para la costa de Bogotá y de los municipios del sector. Sin embargo, no tenemos ni idea de dónde se localizan los acuíferos, ni cuál es el volumen de agua almacenada en los acuíferos de La Calera. No ha habido investigación geotécnica. El tema de otros acuíferos y de otros tantos en los Andes de América se encuentra en el libro La carticidad de los Andes, explicación desde la perspectiva de la geotecnia. El objetivo de este libro es ayudar a llenar un espacio de la ciencia geotécnica de la carticidad en Colombia y en Latinoamérica. El libro se encuentra para descarga gratuita en nuestra página web. En el libro se presenta el caso de la carticidad en la región de Bogotá y de otros sitios en los Andes de Sudamérica. La conferencia de hoy se basa en el capítulo 6 del libro, Exploración geotécnica en zonas kársticas. En las zonas kársticas se recomienda caracterizar los elementos básicos que afectan los procesos kársticos usando métodos de exploración geológico, geotécnica y geofísica directos e indirectos y analizarlos con el enfoque del CARS. Las herramientas geológicas, geofísicas, matemáticas e informáticas existen desde hace mucho tiempo.
y han evolucionado exponencialmente en los últimos años. Entre estos métodos se pueden mencionar estudios directos que incluyen prospección geológica, mapeo y sondeos mixtos con recuperación de vehículos de ropa para analizar en el laboratorio y estudios directos de geofísica, estudios indirectos de geofísica. Muy importante en estudios de carsticidad, la topografía LiDAR. La topografía LiDAR de alta precisión es muy útil para caracterizar las zonas kársticas. Vemos en los diagramas. Un ejemplo, dolinas alineadas. Dolinas alineadas a lo largo de fracturas paralelas al eje de anticlinales en la provincia de Vélez Santander. Las dolinas y las cuevas en las zonas kársticas y los acuíferos kársticos generalmente están alineados a lo largo de anticlinales. En la zona de la Calera y el páramo de Chingaza, ¿cuántas hectáreas de topografía LiDAR deberíamos realizar? Son 200.000 hectáreas con potencial kárstico. La topografía LiDAR nos permite determinar las depresiones y zonas de infiltración a los acuíferos kársticos. Es esencial la caracterización geológica e hidrogeológica detallada en campo. Los planos geológicos regionales realizados por el Servicio Geológico son una base importante para identificar la litología y la estructura de las formaciones. Sin embargo, se requiere de estudios específicos detallados en campo, especialmente relacionados con la karsticidad. Estudios detallados de campo. Estudios de karsticidad en campo. ¿Cuántos días de geólogo de campo se requerirían en las 200.000 hectáreas de potencialmente acuíferas en la zona de La Calera y Chingaza? Ensayos de geofísica. La tomografía geoeléctrica. El ensayo de tomografía geológica es tal vez el más utilizado para caracterizar perfiles kársticos. Se miden las variaciones del parámetro físico de la resistividad eléctrica de los materiales de su suelo y se elaboran imágenes 2D y 3D en profundidad de las capas que presentan diferente comportamiento eléctrico y en esa forma se caracterizan las oquedades en la roca. Vemos un ejemplo en la gráfica. Tomografía eléctrica para caracterizar un acuífero kárstico en la población de Lebrija, en Santander. ¿Cuántas tomografías geológicas requerirían para caracterizar las zonas de la calidad de Chingaza? Otro ejemplo, caverna identificada mediante tomografía eléctrica en Vélez, Santander. Vemos a la izquierda la tomografía eléctrica y a la derecha la cueva, la cual identificamos con tomografía eléctrica. No sabíamos que estaba y la identificamos con tomografía geoeléctrica. Miren cómo se identifica en forma muy clara la caverna en la tomografía geoeléctrica. Las tomografías eléctricas dan muy buena idea, muy buena información sobre la presencia de oquedades kársticas. Generalmente se realiza tomografía geoeléctrica 3D, utilizando líneas ortogonales de tomografía geoeléctrica. Y los sondeos eléctricos verticales, conocidos como SEPS.
Los CEPS consisten en enviar una corriente eléctrica al subsuelo a través de electrodos y medir la resistividad eléctrica a profundidad en un punto. Los datos de resistividad obtenidos se analizan para crear un perfil vertical de resistividad y realizando varios ensayos a lo largo de una línea se pueden obtener perfiles 2D utilizando CEPS. En acuíferos kársticos, los CEPS permiten identificar zonas de alta facturación y o karstificación, donde el agua tiende a concentrarse y determinar la profundidad y espesor de las capas acuíferas. ¿Cuántos CEPS se requerirían para caracterizar las zonas kársticas de la Calera y Chingaza? Ensayos cada 20 metros en una línea para elaborar perfiles 2D de resistencia eléctrica, perfiles profundos. Se requiere realizar una gran cantidad de ensayos CEP para poder definir perfiles 2D. En el caso de acuíferos regionales, se requiere realizar centenares de ensayos para tener una caracterización adecuada. El ejemplo de Cortolima, 559 CEPs. Y se recomienda combinar CEPs con sísmica de reflexión. Los sonidos eléctricos verticales son muy útiles para identificar y caracterizar acuíferos kársticos profundos a profundidad de 40 metros, conjuntamente con estudios de tomografía de reflexión. Muy útil utilizar CEPS y sísmica de reflexión para caracterizar acuíferos kársticos hasta aproximadamente 100 metros de profundidad. Y la magnetotelúrica. El método magnetotelúrico mide las variaciones naturales de los campos eléctricos y magnéticos de la Tierra. Estas variaciones inducen corrientes en el subsuelo y al analizar la relación entre los campos eléctricos y magnéticos se pueden determinar la resistividad del terreno a diferentes profundidades, revelando la presencia de valles geológicas y estructuras kársticas. Las cavidades subterráneas se identifican muy bien con los ensayos magnetotelúricos. Actualmente se utilizan magnetómetros de protones o de precisión nuclear y se obtiene la intensidad del campo magnético en el sitio. En esa forma se identifican cavernas y agujeros kársticos. Con la magnetotelúrica, como se observa en el diagrama, perfiles 2D en zonas kársticas. La magnetotelúrica se puede realizar utilizando dron. En ocasiones, los estudios magnéticos se realizan desde el aire con un dron o con un Stinger en la parte trasera del avión o un helicóptero, donde va fijado el magnetómetro. Los resultados deben corregirse realizando varias mediciones en unos puntos a lo largo del día. Y lo que se hace es una malla, de modo que el mismo punto es medido varias veces en distintos tiempos. En condiciones de muy bajo ruido, pueden detectarse cavidades situadas a 30 metros de profundidad con dron, siempre que dichas cavidades sean lo suficientemente grandes. Magnetotelúrica utilizando dron. Vemos un ejemplo. Líneas 2D de estudio magnetotelúrico. ¿Cuántas líneas de magnetotelúrica se requerirían para identificar los acuíferos kársticos de la Calera
y chingas líneas 2D de magneto telúrica. Y la conductividad electromagnética. En los ensayos de conductividad se inducen campos electromagnéticos, para estudiar las propiedades del subsuelo. En el ensayo se emite un campo electromagnético y se mide la respuesta del terreno. O sea, se mide la respuesta electromagnética del terreno. Vemos un ejemplo, la toma de la conductividad electromagnética y el plano donde se identifica la presencia de cavidades en la roca. Detectar cavidades subterráneas utilizando conductividad electromagnética. Las cavidades subterráneas, al tener una resistividad diferente a la roca circundante, generan señales distintas en los métodos electromagnéticos, permitiendo su detección y mapeo. Las diferentes resistividades del terreno, roca, agua, aire en las cavidades, permiten identificar las estructuras kársticas. Imaginémonos detectando oquedades subterráneas utilizando conductividad electromagnética en la zona de la calera. Y el georradar. El georradar es muy útil para la investigación en zonas kársticas, ya que ayuda a detectar las cavidades kársticas subterráneas. Vemos un ejemplo de un radargrama de una caverna en Vélez, Santander. Se deben utilizar antenas de baja frecuencia, 40 a 60 MHz, como la que vemos en la fotografía. Un ejemplo de detección de oquedades o cuevas kársticas utilizando georradar, en este caso con una antena de 40 MHz. Detección de oquedades utilizando georradar. Y se puede ejecutar GPR con dron. Muy útil el GPR con dron para grandes áreas de caracterización de la karsticidad. Sin embargo, el georradar tiene limitaciones. La principal limitación es el efecto de las condiciones del suelo, de la humedad y la presencia de arcilla, lo cual es común en zonas kársticas. Y esto dificulta la interpretación cuantitativa de la karsticidad. No es efectivo el GPR cuando los niveles de agua poseen más de 9 metros de espesor y la información puede contaminarse con reflejos de elementos externos cuando la antena no es blindada. Y el ensayo de onda sísmica MASW, como lo vemos en el diagrama. El ensayo de onda sísmica MASW elabora perfiles 2D de propagación de ondas sísmicas superficiales y permite detectar cambios en la densidad y rigidez del terreno, revelando la presencia de cavidades y zonas de debilidad estructural. Se producen imágenes en 2D de la velocidad sísmica y la atenuación de su suelo, revelando la profundidad, el grosor y la continuidad de las capas kársticas. Y el ensayo de ondas sísmicas Cross-Hall. El ensayo de onda sísmica Cross-Hall se utiliza para caracterizar a detalle una cueva o caverna, la cual había sido previamente identificada. En ensayos Cross-Hall es muy importante que la distancia entre los sondeos no sea excesiva para tener mayor precisión. Y la sísmica reflexión, muy importante en karsticidad profunda. La sísmica de reflexión consiste en generar un tren de ondas mediante una fuente de energía apropiada, un martillo, cartuchos pirotécnicos, caídas de peso.
y medir el tiempo de trayectoria de esas ondas, una vez reflejadas en las distintas capas o interfaces con suficiente contraste de impedancia acústica. La sísmica reflexión sería muy útil para caracterizar los agujeros kársticos de la zona de La Calera y de Chingaza. Vemos detección de cavidades subterráneas profundas con sísmica de reflexión. La sísmica de reflexión de alta resolución permite detectar cavidades profundas, aprovechando los ecos generados con interfaces con contrastes acústicos. Las ondas sísmicas se reflejan de manera diferente en las cavidades kársticas, lo que permite a los geofísicos identificar su ubicación y su forma. Y la microgravimetría. La microgravimetría mide los pequeños cambios de la fuerza de gravedad de un punto a otro. Para ello se utiliza un gravímetro, como el que vemos en la microgravimetría mide las variaciones en la gravedad para detectar anomalías causadas por variaciones en la densidad del suelo, así como las causadas por cavidades kársticas. Vemos un plano de anomalías kársticas. La microgravimetría permite elaborar mapas de diferente densidad específica de los suelos y rocas afectados por procesos de solución o caves o cavernas y permiten detectar áreas de posible presencia de vacíos kársticos y otras anomalías. Vemos un ejemplo de un plano gravimétrico de una zona kárstica. En la zona de La Calera sería fundamental realizar ensayos de microgravimetría. Muy importante. Es esencial utilizar varios métodos geofísicos en forma conjunta. Para una mejor caracterización de las anomalías de agujeros kársticos, se recomienda utilizar varios métodos conjuntamente, en tal forma que se complementen y al mismo tiempo permitan comprobar los resultados. Por ejemplo, la tomografía geoeléctrica puede complementarse con ensayos de onda sísmica MSW o georradar para profundidades de menos de 30 metros. Los CERS pueden complementarse con microgravimetría y sísmica de reflexión para obtener una imagen más completa del subsuelo a grandes profundidades. Nos preguntamos, ¿cuáles métodos se deben utilizar para caracterizar con precisión los agujeros kársticos de La Calera? Y la importancia de los sondeos de comprobación. Adicionalmente a la exploración geofísica, se recomienda realizar sondeos para recuperación de muestras, así como sondeos para identificar la ubicación exacta de las cavidades o para comprobar los resultados de los métodos geofísicos. Al realizar los sondeos, las zonas que se presentan carstificadas podrían detectarse como huecos o también se pueden encontrar los materiales que rellenan las oquedades. Un procedimiento recomendado para los sondeos es el realizar tomas de video dentro del sondeo. De esta forma, observar en directo y a detalle los elementos de carsticidad, utilizando video en el sondeo. El problema principal de los estudios kársticos en nuestros países es la limitación presupuestal. Una característica común en nuestros países es la limitación presupuestaria con que se suele contar en ese tipo de estudios, lo cual no solo dificulta la utilización de técnicas más resolutivas, por ejemplo, la técnica de reflexión, sino que también hace que el número de medidas tomadas
sea muchas veces inferior al realmente requerido para la resolución que se desea obtener. Pregunta, ¿cuál debería ser el programa de exploración geotécnica para caracterizar los agujeros de la calera? Primero, en el estudio conceptual e identificación de las zonas kársticas, el estudio geológico detallado y el estudio geofísico para detectar las zonas de karsticidad y el estudio de caracterización detallada. ¿Cuáles técnicas de exploración? ¿Cuántas pruebas? ¿Dónde? ¿Cómo? Y con qué presupuesto. Mayor información sobre este caso y otros muchos casos en el libro La karsticidad de los Andes. Explicación desde la perspectiva de la geotecnia. Se puede descargar en forma gratuita de internet en nuestra página web www.erosion.com.co. Muchas gracias.